Cuando salimos de El Salvador, mi esposo estaba, pues, para decirlo, se envejeció bastante. Su amor fue su iglesia. Y yo también compartí ese amor con la iglesia central. Y para mí ahora es un gran honor poder saludarles a ustedes, hermanos, porque son mi familia. Hermanos, buenas noches. Una vez más queremos dar la más cordial bienvenida a una celebración más del 121 aniversario. Hoy, este sábado por la noche, queremos elevar una acción de gracias más al Señor a través de este culto de acción de gracias por lo que el Señor ha hecho en la vida de la iglesia. Así que quiero que podamos iniciar con una oración, y ahí donde usted esté pueda cerrar sus ojos y pueda platicar con el Señor y poder decirle que pues bendiga este tiempo y que podamos estar juntos regocijándonos desde nuestros hogares. Oramos. Padre que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos celebrar un culto más de aniversario. Gracias, Señor, por la fidelidad tuya para la iglesia. Todo este tiempo, Señor, tú has sido fiel. Gracias, Señor, por todos esos siervos que has tenido acá en esta iglesia. Gracias, Señor, porque este día ha sido un día especial, a lo mejor diferente, haciéndolo a través de la tecnología, transmisiones en vivo, pero Padre, tu presencia está en nuestros hogares, tu presencia está en este lugar. Así que queremos, Señor, elevar un culto, acción de gracias, todos los hermanos que estamos conectados a las redes sociales, y decirte, Señor, gracias por esa bondad, por esa misericordia para tu iglesia a través de los tiempos. Gracias por este año más que nos permites como iglesia, Señor. Así que recibe adoración, recibe alabanza, y que tu palabra pueda ser expuesta esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a invitarle a que pueda cantar esta noche, pueda cantar y pueda decir: alégrense, alégrense todos los que estamos en nuestros hogares, todos los que estamos juntos cantando al Señor. Alégrense,
alégrense, alégrense, alégrense. Vamos, cantando todos juntos. Alégrense, alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense. Con voces de júbilo, exalten, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense. Con voces de júbilo, todos exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense. Vamos. Este día hay que estar alegres, porque el Señor Jesús nos permite un año más como iglesia, un año más, a pesar de estas dificultades, nos lo ha dado el Señor. Él ha sido fiel en la vida de usted, en la vida de la iglesia, y ha permitido que superemos tantos obstáculos. Con voces de júbilo, porque Él nos defiende. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían en el Señor, vamos, alégrense, 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 alégrense. Así es, seguimos celebrando esta noche, estos 121 aniversario, y cantemos y celebremos el amor del Señor. Así que juntos, desde su hogar, cantamos al Señor, celebrando de su amor grande para la vida de la iglesia. Cantamos. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar.
aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebremos, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Amén. Todos celebramos el amor de Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, una vez más. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, vamos, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén. Así estamos esta noche celebrando al Señor, ese amor grande para todos nosotros. Seguimos celebrando porque hay fiesta en esta iglesia y esa fiesta también está dentro de nuestro corazón. Cantamos al Señor, fiesta hay en el corazón. Vamos. Juntos, celebrando desde casa este aniversario, 121 años de misericordia y fidelidad. Está hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Esta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Esta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Esta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador. Se gozará y se alegrará con cánticos de amor. Canta, canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Cantan al Dios de Israel. Está ahí en el corazón de los que suben
al monte de Sión. Vamos. Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios y poderoso Salvador. Se gozará y se alegrará con cánticos de amor. Canta, canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. De esta celebración, este tiempo de regocijo. Y en el corazón de los que suben al monte de Sión, esta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel. Esta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Esta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel. Oh, 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 oh. Fiesta. Oh, 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 oh. Fiesta. Oh, 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 oh. Amén, aleluya, fiesta hay en nuestro corazón. Le invito a que cantemos a la iglesia, esta iglesia que ha perdurado por este tiempo y este largo tiempo, el himno que dice: mi iglesia querida y triunfante. Cantamos. Una iglesia prefiere mi alma, una iglesia que aviva mi fe. Hallo en ella la paz y la calma que en el mundo busqué y no hallé. Oh ven, 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 ven a gozar entre hermanos. Oh ven a adorar al Señor. Hallarás fortaleza y consuelo a los pies de tu buen Salvador. Cuán alegres resuenan sus cantos, porque son de su fe la expresión. Son el grito triunfal de los santos, un mensaje de amor y perdón. Vamos, oh ven, 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 ven a gozar entre hermanos. Oh ven a adorar al Señor. Hallarás fortaleza y consuelo a los pies de tu buen Salvador. Hoy celebra esta iglesia querida otro año de vida por fe. La conserve el Señor siempre unida y victoria en su nombre le dé. ¡Vamos! Oh ven, 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 ven a gozar entre hermanos. Oh ven a adorar al Señor. Hallarás fortaleza y consuelo a los pies de tu buen Salvador. Amén, así es. Y ahora vamos a disfrutar de la palabra del Señor. Así que prepare su Biblia, su corazón para escuchar
la palabra del Señor. El Señor le bendiga. Durante nuestra luna de miel, con mi esposa conocimos a un hermano que nunca vamos a olvidar. Su nombre, John. Estábamos en una urbe cosmopolita del norte de América, en una ciudad de muchos millones de habitantes, donde la religión no es muy apreciada. Era cerca de la medianoche y estábamos en vísperas del invierno, así que la temperatura ya había descendido bastante. Estábamos a unos 5 grados centígrados y nosotros, a pesar de que estábamos bien arropados, teníamos frío, mucho frío. Pues mientras nos dirigíamos a nuestro hotel, después de haber cenado y de haber paseado por la ciudad, caminábamos por una de las avenidas principales y vimos a una persona de estas que están en situación de calle pidiendo para el sustento diario. Pero esta persona estaba postrada, parecía en una actitud de oración y de hecho tenía una Biblia al lado. Así que esto nos llamó mucho la atención y le dijimos que queríamos conversar con él un poco. Así que nos dirigimos a un restaurante de comida rápida y mientras compartíamos la mesa con él nos empezó a contar su experiencia. Nosotros le preguntamos qué era lo que estaba haciendo allí y nos dijo efectivamente que estaba orando. Y esto nos llamó más la atención y le preguntamos si él era cristiano. A lo cual él respondió que conocía a Jesús y que Jesús era su Señor. Entonces empezamos a averiguar de su historia. Empezamos a hablar con él acerca de las circunstancias que lo habían llevado a estar en esa situación en la calle. Y nos empezó a contar de muchas dificultades, de muchos problemas familiares y de un sinfín de cosas, enfermedad incluso, que lo habían llevado a estar en una profunda crisis. Pero que en medio de esta crisis, él estaba agradecido con Dios. Y esto nos impactó tremendamente. ¿Agradecido con Dios en medio de esta situación calamitosa? Y nosotros le preguntamos entonces, ¿por qué estaba él agradecido con Dios en medio de tal situación? Y él nos dijo, pues que ahora tenía mucho tiempo libre. Así que le dedicaba muchas horas, y no les vamos a decir cuántas, les dedicaba muchas horas a la lectura y a la meditación de la palabra del Señor y muchas horas a la oración. De lo cual nosotros llegamos a ser testigos porque a medianoche en medio de una calle vacía, él estaba orando. El tema que queremos abordar en esta noche es que la iglesia en tiempo de crisis muestra agradecimiento. Pero antes de empezar, vamos a orar al Señor. Señor, muchas gracias por que nos permites abrir tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque en medio de la dificultad y de la crisis tú nos das este poder de tu Espíritu para estar agradecidos contigo. Muchas gracias porque Señor, en Cristo tenemos una esperanza firme. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Te queremos rogar, Señor, te queremos rogar encarecidamente que tú nos dirijas en este tiempo de estudio de tu palabra. Te queremos rogar, Señor, que tu Espíritu nos convenza de tus verdades, Señor. Que tu Espíritu nos persuada y que nosotros podamos asimilar profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tú nos enseñes en tu preciosa palabra. Señor, pero te rogamos aún más que tu Espíritu nos haga poner por obra lo que de ti aprendamos. Te rogamos, Señor, todo esto en el glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
Hermanos, es un enorme privilegio, un gran gusto para mí estar compartiendo con ustedes esta celebración de gratitud y alabanza a nuestro Dios por su misericordia y su fidelidad durante 121 años. Qué fácil se dice, pero incluso la Iglesia Central fue fundada en el siglo antepasado. Qué misericordia y gracia de Dios de que hoy podamos estar celebrando con ustedes. Así que le agradezco a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra y les agradezco también a ustedes, hermanos, por permitirme compartir lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y espero que pronto nos podamos dar un abrazo fraternal en persona. Para este momento me han pedido que hable de un tema en particular. Y el tema en particular es que la iglesia en tiempo de crisis muestra agradecimiento. Este es el tema que vamos a abordar y aunque parezca paradójico, aunque parezca contradictorio que en tiempo de crisis nosotros podemos mostrar agradecimiento al Señor, esto es precisamente lo que nos va a enseñar la palabra del Señor. Y por eso les pido que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Para empezar, quisiera darles un poco del contexto que está sucediendo a los hermanos en Tesalónica. Hablemos un poco de la situación que ellos están pasando. Primero tenemos que decir que ellos recibieron el evangelio en medio de gran tribulación. La carta que el apóstol les dirige, la primera carta que el apóstol les dirige, nos da testimonio de esto. En el primer capítulo, versículo 6, nos dice, por ejemplo, que vinieron a ser imitadores de quienes les habían anunciado el evangelio y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. También el segundo capítulo y el versículo 2 nos da una idea similar, en donde se nos dice que había gran oposición para que el evangelio corriera en Tesalónica. El libro de los Hechos en el capítulo 17 nos habla un poco de esta oposición que estaban sufriendo no solo los misioneros que estaban llevando el evangelio, Pablo y otros colaboradores suyos, sino también aquellos que estaban recibiendo el evangelio, como Jasón, quien tuvo graves problemas en aquella ciudad. Segundo, después de que habían recibido el evangelio, los nuevos creyentes eran hostilizados por los judíos tesalonicenses. Por ejemplo, el segundo capítulo, en los versículos 14 al 16, nos dice cuáles eran las persecuciones que estos nuevos creyentes en Cristo, nuevos receptores del evangelio, estaban sufriendo por su nueva fe en un nuevo Señor. A tal punto que los misioneros estaban preocupados que las tribulaciones no hicieran claudicar a los hermanos en Tesalónica. Y de eso se nos da testimonio en el tercer capítulo, en los primeros 4 versículos. Por último, tenemos que decir que la situación de los tesalonicenses era sumamente difícil, era un tiempo de crisis porque algunos de los hermanos estaban muriendo. Ustedes conocen aquel famoso pasaje en el 4 capítulo, en los versículos 13 al 18, en donde el apóstol Pablo tiene que exhortar a los tesalonicenses porque estas muertes están causándoles duda acerca de qué iba a pasar con estos hermanos que estaban muriendo antes del regreso de nuestro Señor. Así que la situación que los tesalonicenses están viviendo es un tiempo de crisis, es un tiempo de mucha dificultad, especialmente por la persecución que están recibiendo en su ciudad por ser ahora seguidores de Cristo. Hoy día la persecución es real. La persecución es real y palpable en muchos lugares, especialmente en naciones gobernadas por el Estado Islámico, gobernadas por un Estado musulmán que impone la religión islámica a sus habitantes y también en algunos otros países como la China comunista. La persecución es real y palpable incluso en algunas regiones aledañas a Centroamérica y podría llegar eventualmente hasta nuestros países. Pero el sufrimiento viene a la vida no solo a través de la persecución por la fe. El sufrimiento viene a la vida de muchas formas.
Enfermedad, pobreza, pérdida de seres queridos, pandemia. El sufrimiento ha llegado a nuestras vidas sin que nosotros podamos hacer algo al respecto. Y eso es lo interesante de la fe cristiana. La fe cristiana no es una fe que se abstrae de la realidad, de la experiencia humana, que no es ajena a lo que nosotros vivimos en esta experiencia terrenal, sino que la fe cristiana responde a estas situaciones. Como dice un erudito bíblico, muy en boga en estos tiempos, y lo cito textualmente: nadie que lea el Nuevo Testamento u otra literatura cristiana de los 2 o 3 primeros siglos podría acusar a los primeros cristianos de pintar color de rosa lo que sería la vida de quienes siguieran a Jesús. Esta teología barata de pensar que el Señor nos va a sacar de todas las dificultades y de todo el sufrimiento y que no nos va a dejar caer en estas situaciones es muy dañina para la iglesia. Es mejor con la palabra del Señor ver cómo responde la iglesia de Cristo en medio del sufrimiento y en medio de las dificultades. Cómo como creyentes hemos de reaccionar a estas experiencias terrenales de un mundo caído. Ahora mismo estamos en medio de una crisis terrible: enfermedad, pobreza, pérdida de seres queridos. Y a menos que el Señor intervenga sobrenaturalmente como lo sabe hacer, esto no cambiará a corto ni mediano plazo. Las repercusiones económicas que esta pandemia traerá conllevarán mucho sufrimiento en nuestros contextos de países de los 2 tercios. Sin siquiera mencionar el profundo dolor que dejará en aquellos de nosotros que hemos perdido algunos de nuestros seres queridos, en las irreparables pérdidas humanas que nosotros como iglesia misma hemos experimentado por la partida de algunos hermanos. Entonces, esto nos levanta el cuestionamiento, mis hermanos: ¿qué hace la iglesia en tiempo de crisis? Y hoy lo que queremos es responder observando lo escrito en esta primera carta a los tesalonicenses, que como vimos hace unos minutos, estaban en una situación intensa de crisis por su fe, en una persecución y en una oposición por su nueva fidelidad a Jesús. La iglesia en tiempo de crisis, entonces, vamos a ver en la primera carta a los tesalonicenses a lo largo de algunos pasajes que muestra gratitud. Sí, escuchó bien. La iglesia en tiempo de crisis muestra agradecimiento, da gratitud y alabanza a Dios. Y es que la gratitud, como dice John Stott, es característica del pueblo de Dios. Pero esta gratitud no es conformista ni reflexiva. Esta gratitud no se adapta a las injusticias y a la opresión de este mundo caído. Esta gratitud está más enraizada en cosas profundas y se da por cuestiones específicas. Así que, sin más, hermanos, acudamos a esta primera carta de los tesalonicenses para ser formados en nuestro entendimiento, rogando al Señor que eso repercuta en nuestro diario vivir. Primero quisiera que vayamos al capítulo 1 y que veamos en los versículos 2 al 7 el testimonio que se nos da acerca del ejemplo de los tesalonicenses, que una vez más estaban en un tiempo de crisis, pero cómo era que ellos respondían a ese tiempo. La palabra del Señor dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros
por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así que lo que nosotros vemos es que en medio de esta situación de crisis, en medio de este tiempo de calamidad, los evangelizadores prorrumpen continuamente en agradecimiento a Dios por los hermanos. Así nos atestigua el versículo 2, que estos evangelizadores, estos misioneros, dan siempre gracias a Dios por la fidelidad, por la firmeza en Cristo, porque están profundamente enraizados en el Evangelio, aquellos creyentes en Tesalónica. Y esta es la primera razón por la cual nosotros en medio de la crisis podemos mostrar gratitud a Dios y dar todo nuestro agradecimiento. Podemos ver cómo Él nos sostiene firmes en nuestro Señor Jesucristo, y más aún, podemos ver cómo otros hermanos de entre la iglesia central están firmes en el Evangelio. Así que prorrumpimos juntamente con Pablo y Silvano y Timoteo, prorrumpimos en alabanza y en gratitud a nuestro Dios por los hermanos que están firmes en el mensaje acerca de Jesús. El versículo 3 nos dice que por la obra de la fe y el trabajo del amor y la constancia de la esperanza que estos hermanos tesalonicenses tienen, es que ellos están dando gracias. Y están entonces en tiempo de crisis mostrando agradecimiento, porque estos hermanos en Tesalónica están obrando en la fe, trabajando en el amor, constantes en la esperanza. Y esta tríada de frutos de la fe cristiana va a ser un ejemplo en la teología paulina, y va a ser una constante como la fe, el amor y la esperanza se ven juntos en aquellos que están firmes en Cristo. Y este es motivo de agradecimiento a Dios, incluso en tiempo de crisis. Por último, el versículo 7 nos dice que el ejemplo de estos hermanos ha sido tal que todos los de Macedonia y de Acaya han creído. Es decir, que los evangelizadores y los misioneros que han llevado el evangelio acerca del glorioso Señor Jesucristo a los tesalonicenses, ahora ven que otras personas en esa región, y Macedonia estaba conformada al menos por Tesalónica, Filipos y Berea, y Acaya estaba conformada al menos por Atenas y Corinto, y todas estas ciudades en todas estas regiones, al ver el ejemplo de los tesalónicos, que en medio de la crisis están firmes en la fe y están firmes en el evangelio acerca de Jesús, los misioneros entonces prorrumpen en alabanza y en gratitud, en agradecimiento a Dios en medio de esta crisis. Esto es como un deportista disciplinado. No sé cuántos de ustedes practiquen algún deporte. A mí me han apasionado durante toda mi vida. Y cuando uno practica un deporte, resulta que uno está en un entrenamiento formal, y alguno de los que están allí por su disciplina, por su constancia, por su firmeza, pone el ejemplo de cómo hay que hacer cada uno de los ejercicios o los movimientos en medio del entrenamiento. Y esto es lo que está sucediendo con los hermanos en Tesalónica, y eso hace, hermanos, que cuando nosotros vemos a hermanos así firmes en el evangelio de Jesucristo, nosotros mostramos agradecimiento al Señor, incluso en medio de la pandemia. Y esto también, hermanos, nos levanta algunas preguntas. ¿Qué tipo de creyentes somos nosotros? ¿Nos caracteriza la firmeza en Cristo a pesar de la dificultad? Cuando ven nuestra vida las demás personas, cuando los hermanos de la iglesia, nuestra familia, nuestros vecinos, las personas con quienes nos relacionamos, ven nuestro ejemplo en medio de esta situación dura de pandemia, ellos pueden decir que lo que nos caracteriza es la firmeza en Cristo. Es que estamos profundamente arraigados en nuestra fe a pesar de la dificultad y de la crisis. Es más, hermanos, este pasaje
nos llama a esto, a agradecer continuamente a Dios por nuestros hermanos en la fe que muestran esta firmeza. Pero no es solo la firmeza en Cristo la que provoca que mostremos agradecimiento a Dios en medio de la crisis. El versículo 13 del capítulo 2, y les pido que me acompañen allá, el versículo 13 del capítulo 2 nos dice lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y la segunda razón por la cual podemos dar agradecimiento y mostrar gratitud a Dios en medio de la crisis es por la transformación que su palabra obra en nosotros, por la transformación que la palabra del Señor obra en aquellos que la han recibido como lo que es en verdad, palabra de Dios. Por la primera frase en el versículo, por lo cual también nosotros damos sin cesar gracias a Dios, por ese también se infiere que los tesalonicenses están agradecidos con Dios. Están agradecidos con Dios en medio de la crisis, y entonces también Pablo, Silvano y Timoteo también agradecen sin cesar a Dios por la transformación que está sucediendo en estos hermanos en Tesalónica. El evangelio de Cristo, que es un evangelio que cambia la vida de aquel que de verdad ha puesto su fidelidad en Dios, de aquel que ha reconocido a Jesús como Señor de su vida, como aquel que gobierna. Esa transformación es evidente. Y una vez más, la gratitud es incesante a Dios. Observen cómo dice que sin cesar se da gracias por esta transformación, por este cambio radical, por este darle la vuelta al calcetín que está sucediendo entre aquellos en Tesalónica que han puesto su fe en Jesucristo. Aquellos que creen en Jesús como el Señor de todo lo que existe, porque han recibido el evangelio, han recibido las buenas nuevas acerca de Jesucristo, el Rey glorioso de toda la creación, y lo han recibido como palabra de Dios. Así que este evangelio viene de Dios. Este evangelio es algo que Dios había planeado desde siempre. Es su pura voluntad que en Jesucristo sean reconciliadas todas las cosas, como dice el apóstol en otra carta. Pero este evangelio que viene de Dios, precisamente por venir de Dios, precisamente por ser sobrenatural y por demostrarse con poder del Espíritu, este evangelio transforma. Este evangelio cambia a aquellos que han creído en el mensaje acerca de Jesús. Los misioneros, Pablo, Silvano y Timoteo, los evangelizadores de los hermanos en Tesalónica, al igual que los tesalonicenses, están agradecidos y sin cesar dan gracias a Dios en medio de la crisis. Pero dan gracias a Dios por la transformación que este evangelio está provocando. Porque este evangelio está actuando, porque este mensaje acerca de Jesús está obrando en medio de los creyentes en Tesalónica, de tal manera que ellos pueden ser ejemplo, como recién leímos en el capítulo 1 y versículo 7. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Podemos decir que en medio de esta pandemia hemos visto los frutos del evangelio en nuestras vidas. Podemos afirmar, es más, las personas que viven con nosotros pueden decir que en medio de la pandemia nosotros tenemos esta firmeza en Cristo y en el mensaje acerca del Rey glorioso de toda la creación, pero que ese evangelio ha estado también transformando nuestras vidas de tal manera que, como afirma el versículo 13 del capítulo 2, actúa en nosotros los creyentes, obra para que nosotros tengamos vidas entregadas a Dios. Podemos decir que en medio de esta pandemia hemos visto estos frutos en nosotros.
Y las otras personas, no solo nosotros mismos, eso es fácil, pero las otras personas ven en nosotros algo diferente en medio de este tiempo de crisis. Ven en nosotros una actitud distinta a la que se vive sin Cristo como Señor. Ven en nosotros que nosotros somos prontos para buscar formas de ayudar a los demás, de servir, de alabar al Señor, de agradecer en medio de este tiempo de crisis. Hermanos, ¿estamos nosotros agradecidos con Dios por la transformación que el Evangelio nos está dando, incluso en medio de estos tiempos difíciles? Hay una tercera razón por la cual en la carta a los tesalonicenses hay gratitud a Dios en tiempo de crisis. Hay una tercera razón y esa la vamos a encontrar en el capítulo 3, en los versículos 9 al 13. Y la razón es que hay gratitud por el crecimiento y la abundancia en el amor. Y allí se empieza a poner difícil el asunto, pero veamos qué nos enseña la palabra del Señor. Capítulo 3, versículos 9 al 13. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que aquí encontramos una tercera razón por la cual en medio de esta crisis que no solo los tesalonicenses están viviendo, sino también aquellos que les han llevado el Evangelio y están llenando el Asia Menor del mensaje acerca de Jesucristo, aquellos también están sufriendo persecución y oposición dura, como nos atestigua todo el libro de los Hechos y como nos atestiguan varias partes de las cartas neotestamentarias. Todos ellos están sufriendo esta dificultad, este tiempo de crisis, pero lo que muestran es gratitud. Y lo que vamos a ver aquí en cada uno de estos pasajes es que la constante es la acción de gracias. Y aquí la tercera razón, entonces, va a ser que esta acción de gracias del versículo 9, capítulo 3, viene por el crecimiento y la abundancia en el amor. Que aquel evangelio que nos mantiene firmes en Cristo, aquel evangelio que transforma, va a repercutir en el crecimiento y la abundancia en el amor. En el versículo 9 vamos a ver agradecimiento que causa gozo ante Dios. Observen qué hermoso esto. Podemos dar gracias por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Él es el único exaltado. Él es el único que recibe la acción de gracias, como dice Apocalipsis 7:2. Él es el único que recibe la gratitud y la alabanza por lo que está sucediendo con estos hermanos en tiempo de crisis. En tiempo de crisis. El versículo 10 dice que ellos oran constantemente y que lo único que estos ministros buscan, observe bien el final del versículo 10, es servir a sus hermanos. Este amor es recíproco, este amor se experimenta por parte de todos aquellos que han venido en fe y en fidelidad a Jesús, el Señor de todo lo que existe, el Señor de su iglesia. En medio de la crisis, lo único que buscan entonces estos ministros es servir a sus hermanos. Vean, completemos, esto es lo que desean, completar lo que le falta
a la fe de los tesalonicenses. Quieren ir hacia ellos para seguir comunicándoles el Evangelio, para seguir haciéndolos crecer en el mensaje acerca de Jesús. Pero el versículo 12 nos va a decir que lo que piden estos ministros es que los hermanos, mejor dicho, que el Señor haga crecer a los hermanos y los haga abundar en amor unos por otros y para con todos. Y aquí está el detalle. Aquí está el meollo del asunto. Que esta fe, esta fidelidad a Cristo, este evangelio que transforma, eventualmente se traduce en amor. Ahora, el amor, hermanos, en términos bíblicos, no es un amor romántico de decir, yo te amo, y dar un osito cariñosito con un corazoncito rojo, con letras brillantes. El amor cristiano se ejemplifica por medio del sacrificio por los demás, de servir a los demás, de buscar el bienestar del otro, de poner los intereses del otro antes que los propios. Así como nos dice, por ejemplo, Filipenses 2, y después nos da el ejemplo de Jesucristo. Y Jesucristo nos dice, le dice a sus seguidores, a sus discípulos, que no hay mayor amor que este, el que uno ponga su propia vida por los demás. El amor cristiano es un amor que se sacrifica por el otro. Y el amor cristiano es aquel que se traduce en hechos tangibles. Allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulos 3 y 4, se nos va a decir de qué formas es que el cristiano ama. El cristiano ama de hechos y en verdad, no de palabra y de labios. El cristiano, este amor de unos con otros y este amor para con todos. Y vean, no solo es con los hermanos en la fe. Este amor, según el versículo 12, es un amor entre los hermanos, entre los creyentes, pero es también un amor para con todos los demás. Así como Jesucristo lo ejemplificó, porque Él no amó a aquellos que eran amigos suyos, sino que amó a aquellos que estaban enemistados con Él por su pecado. Y así, los creyentes, los cristianos, somos llamados a amar, a crecer en el amor y a abundar en este amor en medio de la crisis. De tal manera que, como dice el versículo 13, seamos hallados fieles en la venida de Jesucristo. Que cuando el Señor vuelva, su iglesia va a estar en fidelidad a Él, porque va a estar expresando constantemente el amor que Cristo mismo vivió. Así que la fe cristiana, hermanos, no es estéril, sino que siempre se expresa en el amor, incluso en tiempo de crisis. Hay tantas oportunidades de servir a otros, de sacrificarse por el prójimo, ahora con el COVID-19. Hay tantas formas de servir y de demostrar el amor sacrificial a los hermanos y a todos en medio de esta crisis que actualmente vivimos. Y la pregunta es, ¿ha crecido usted en amor para con sus hermanos y para con todos en medio de esta pandemia? Honestamente, cuestiónese el amor sacrificial que caracteriza al cristiano, porque caracterizó a Cristo mismo, su Señor. Ese amor sacrificial es algo real en mi vida en este tiempo de crisis. ¿Demuestran sus acciones este hecho? ¿Demuestran sus pensamientos, sus actitudes, su voluntad, este amor para con otros? Es precioso cuando podemos ver hermanos que están firmes en Cristo, hermanos que han sido transformados por el Evangelio, hermanos que están creciendo y abundando en el amor. Y entonces podemos mostrar agradecimiento a Dios en medio de la crisis.
La última razón por la cual se da gracias a Dios en esta preciosa carta la encontramos en el capítulo 5. Ya casi al final de la misiva, vamos a encontrar que en el capítulo 5, en los versículos 16 en adelante, los tesalonicenses, los creyentes que están en medio de este tiempo muy difícil, en medio de este tiempo de crisis, en medio de este tiempo de dificultad y de problemas muy arduos, vamos a encontrar que deben dar gratitud, mostrar agradecimiento a Dios en medio de esa crisis por toda la gracia de Dios, por toda la gracia de Dios. Los versículos 16 al 19 nos dicen lo siguiente: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Así que la gratitud en este pasaje final, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, la gratitud y el agradecimiento que se puede mostrar a Dios en medio de la oposición, de la persecución, de las circunstancias difíciles, del tiempo de crisis. Esta gratitud viene por toda la gracia de Dios y está aquí mezclada en varias afirmaciones, en varios órdenes, en varios ruegos que el apóstol está dando a estos tesalonicenses. Los exhorta a estar siempre gozosos, los exhorta a orar sin cesar, los exhorta a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros en medio de este tiempo de pandemia, en medio de tiempo de crisis, en medio de circunstancias difíciles en donde las pérdidas humanas son desastrosas y dejan un dolor profundo en nuestros corazones, en medio de las repercusiones económicas que traerán pobreza. En medio de todo esto, finalmente nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por toda su gracia, pero principalmente por el don de su Espíritu, porque su Espíritu nos fortalece en medio de este tiempo. Finalmente llegamos a un pasaje con todas las conclusiones prácticas de lo dicho a lo largo de esta hermosa epístola. La idea general es que la gracia de Dios se extiende a los cristianos de muchas maneras, y dado que la gracia de Dios se extiende a nosotros de muchas maneras, nosotros, incluso en medio de la crisis, mostramos agradecimiento a Dios. G.K. Beale observa que todas estas gracias y estas virtudes están entrelazadas. Todas estas formas de expresar agradecimiento a Dios están unidos, así que se ve en el gozo, en la oración, en la acción de gracias, que constituyen la voluntad de Dios para nosotros, y después en el obrar del Espíritu, por lo cual estamos infinitamente agradecidos a nuestro Dios. De tal cuenta a estos hermanos en Tesalónica en medio de duros momentos de dificultad, y a nosotros, hermanos de la iglesia central, a nosotros en medio de este tiempo de crisis, nos llega la exhortación para que mostremos agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso. Es Dios quien nos lleva a toda esta multiforme gracia, llamándonos a la vida ética que en últimas nos aleja de todo mal, como va a decir el versículo 22 más adelante, para tener vidas santas para Dios, a la luz de la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque la salvación que Él nos ha dado, la redención de nuestros pecados, hoy obra en nosotros. Obra para tener vidas consagradas para Él, para que seamos su pueblo, para que vivamos entregados al Dios que nos ha rescatado con su propia sangre derramada en una cruenta cruz. Agradezcamos infinitamente a Dios por ello, mis hermanos, incluso en tiempo de crisis.
Como conclusión, hermanos, quisiera observar que varios comentaristas bíblicos consideran que el mayor aporte de esta carta es la escatología. Es esta doctrina acerca de los tiempos finales, pero el aporte mayor de la carta es en vista de la esperanza. Mi esposa incluso tuvo el precioso privilegio de escribir su tesis acerca de la esperanza en las cartas a los tesalonicenses. Así que nosotros, hermanos, al igual que estos hermanos en Tesalónica, en vista del futuro, en vista de la esperanza que trasciende estos sufrimientos y estas crisis terrenales, en vista de esta esperanza estamos motivados a todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Nos motiva a tener gratitud al Señor en medio de la dificultad. En tiempo de crisis, por paradójico, por contradictorio que parezca, cuando el mundo se come las uñas y el mundo no sabe qué hacer, nosotros los creyentes, los que hemos puesto toda nuestra confianza en Jesucristo y creemos profundamente lo que Él ha revelado en su palabra, nosotros estamos motivados por la esperanza de algo mayor. Quiera Dios obrar, mis amados hermanos, quiera Dios obrar lo mismo en nosotros. Así como en los tesalonicenses, que esta esperanza final les trae en medio de la dificultad, quiera Dios obrar lo mismo en nosotros. ¿Para qué? Como iglesia, mostremos agradecimiento en tiempo de crisis y seamos fieles al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, estamos profundamente conmovidos por tu palabra. Señor, en medio de tiempos tan difíciles, en medio de una crisis, de una pandemia mundial que azota sin piedad las vidas humanas y que traerá repercusiones que seguirán desolando nuestra experiencia terrenal y que seguirán trayendo tanto sufrimiento y tanto dolor en medio de esta crisis, Señor. Tu palabra es un manantial de agua viva. En medio de tiempos difíciles, tu Espíritu nos vivifica con tu palabra. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por estos tiempos difíciles. Muchas gracias porque en medio de ellos podemos estar firmes en tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque el Evangelio, las buenas noticias acerca del Rey Jesús transforman nuestra vida. Muchas gracias, Señor, porque en medio de la crisis podemos crecer y abundar en el amor unos con otros y para con todos. Obra eso en nosotros, Señor, amor sacrificial, tal como nuestro Señor nos lo demostró. Muchas gracias, Señor, finalmente, porque en medio de la dificultad, tu gracia multiforme es con nosotros. Tu gracia se ha manifestado de tantas maneras a nuestra vida, Señor. Muchas gracias, porque tu gracia nunca nos abandona. Sigue obrando con tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Sigue mostrando tu poder con tu Espíritu para que vivamos consagrados a ti como tu pueblo. Y que como iglesia, en tiempo de crisis, mostremos agradecimiento a ti. Alabado sea tu santo nombre por siempre, Señor.
En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, sigan celebrando la gracia del Señor, su fidelidad, su amor, su bondad, su misericordia durante 121 años para esta amada iglesia. Que el Señor les bendiga. Si buscamos a Dios, no habrá cosa imposible, porque al que cree, todo le es posible. En Dios haremos proezas. Y decirlo aún en medio de las dificultades, de las tormentas. Yo con mi Dios haré proezas. Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas, en su nombre. Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas.
Bueno, hermanos, ha sido una bendición estar este sábado, un día más, celebrando nuestro 121 aniversario. Qué palabra del Señor más hermosa que ha sido expuesta y a través de estas plenarias que han estado dando nuestros hermanos. Así que le invitamos a que mañana no se pierda nuestra gran celebración del 121 aniversario. Mañana domingo le invitamos a que usted se pueda conectar a las 9 de la mañana y también pueda disfrutar de esta celebración en grande para nuestro Señor Jesús por su misericordia y su bondad en la vida de la Iglesia Central de la Misión Centroamericana. Quiero invitarle nada más a que podamos hacer una oración y podamos decirle al Señor Dios Todopoderoso: Padre, gracias por este tiempo tan especial que pudimos tener este día. Señor, te pedimos que tú sigas haciendo tu voluntad en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, que podamos, Señor, siempre pensar en servirte, en agradarte, Padre. Así que, Padre, te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que estuvo en esta transmisión, que pueda, Señor, estar en sus casas y que puedas, a través de tu Espíritu, Señor, redarguir corazones y enseñarnos a amarte cada día más y a conocerte cada día más. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga y que tengan una feliz noche.